En La Paz, Bolivia, saludamos a esta hora al general Williams Calimán, excomandante de las Fuerzas Militares de Bolivia. Nos atiende a esta hora en exclusiva. Es el general que le sugirió renunciar a Evo Morales y quien ha sido hoy reemplazado en su cargo por el general Carlos Orellana Centellas como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, como parte de la primera medida de la presidenta interina Yanine Áñez. Bienvenido, general, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un saludo a usted, estamos a su disposición. Lo primero que queremos saber es, en este momento tan complejo de Bolivia y cuando usted dirigió las Fuerzas Armadas en un momento tan difícil, de tanta tensión, ¿por qué está siendo reemplazado en su cargo? Muy bien, el momento que fue posesionada o la actual presidenta de Bolivia, el mando militar, tomamos la decisión, hablo del mando militar, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, del inspector del Ejército, del general comandante del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Entonces nosotros inmediatamente pedimos comunicarnos y tener una entrevista con ella. Nos fuimos a Palacio de Gobierno y ahí le explicamos en qué estaba la situación del país, cómo estaba la escalada del conflicto, cuál era la situación de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí le pedimos y pusimos nuestro cargo a disposición. Lo hicimos porque todos los generales vimos que era la forma más ética y dejar en libertad a la nueva presidenta para que pueda elegir a su nuevo mando militar. General, usted en el momento de máxima tensión en Bolivia, ¿le sugirió a Evo Morales que renunciara o se lo impuso como comandante de las Fuerzas Armadas? Bueno, aquí sí que hay que ser claro para que la comunidad internacional conozca. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas que tenemos en vigencia en nuestro país, en el artículo 20 de la misma indica que nosotros tenemos que hacer sugerencias y recomendaciones al capitán general de las Fuerzas Armadas, que en Bolivia es el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Un 10 de noviembre, la escalada, ya había muertos en Bolivia. Había una escalada de conflicto que estábamos atravesando en el país. Nos dio la parte de inteligencia de las Fuerzas Armadas que ya había grupos de gente armada con armas de fuego. Entonces, en aspectos o pegados a la Constitución Política del Estado, nosotros, de acuerdo a este artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, nosotros lo que hacemos es sugerir al presidente del Estado. Eso tiene que quedar muy claro. Nosotros lo hacemos a través de un comunicado, asimismo a través de recomendaciones que le habíamos hecho un día anterior al 10 de noviembre. Vimos ya mucha preocupación y velando por la vida principalmente y velando por la seguridad de la población, es que el mando militar sugiere al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra hermosa tierra Bolivia. Asimismo, en ese comunicado pedimos al pueblo boliviano y a los sectores movilizados que depongan todas las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no marchar con más sangre y dolor y el luto de nuestra familia boliviana. Es que es así que pedimos o sugerimos la denuncia del presidente pegados en la norma constitucional. General, ¿en algún momento la vida del presidente Evo Morales estuvo en riesgo? Porque él habla de un golpe de Estado. Bueno, las Fuerzas Armadas no han dado ningún golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas lo que hemos hecho es defender al pueblo, lo que hemos hecho es defender la vida. Hemos visto con nuestros análisis de inteligencia y el análisis del conflicto estratégico que realizamos con los comandantes y el Estado Mayor, vimos que esto podía
causar muchas más muertes y enfrentamientos en nuestro país. Son las Fuerzas Armadas y este mando militar tiene esa dignidad de tomar esa decisión tan fuerte de pedir y hacer este pedido al presidente. Ahora, ¿hubo presión de los ministros de Morales en ese momento para que ustedes actuaran en las calles contra los manifestantes? No, en ningún momento no hemos tenido ninguna presión, porque hasta ese momento las Fuerzas Armadas, Jason, no se encontraban en las calles. Eso vuelvo a repetir, hasta el 10 de noviembre que se pide al presidente que renuncie en pro de velar la vida de los bolivianos, las Fuerzas Armadas no se encontraban en la calle, no había ningún soldado en la calle. Por eso es que solamente ratificamos que de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, sugerimos al presidente en bien del país y velando por la vida de los bolivianos. ¿Cree usted, general, que estuvo fiel a Evo Morales durante casi un año, que incluso lo llegó a llamar hermano presidente, que el presidente Evo Morales cometió un fraude en contra del pueblo boliviano? Por favor, me repite, no le he copiado bien la pregunta. Sí. Usted que fue fiel a Evo Morales durante casi un año, incluso lo llamó hermano presidente. Ahora, en el proceso de las cuestionadas elecciones, ¿hubo un fraude al pueblo boliviano? Dígame eso de fiel no tenemos en lo que es la institución. Nosotros la institución nos seguimos por nuestras normas, leyes, reglamentos y la institucionalidad que tiene las Fuerzas Armadas en nuestro país. Somos una institución fundamental de la patria en Bolivia, y las fidelidades no existen a las personas. Lo que existe es la fidelidad a la patria, la fidelidad a nuestro pueblo al quien nos debemos, porque nuestras Fuerzas Armadas tienen una misión fundamental de defender y conservar la independencia nacional. Nosotros debemos conservar la seguridad y estabilidad de la República, repito, la estabilidad de la República. Y cuando la estabilidad está en juego, entonces las Fuerzas Armadas tienen que decir algo. Entonces, ese término de fidelidad no lo considero el correcto, Jason. Pero sí cree entonces, general, que se equivocó el presidente Morales. Bueno, esa pregunta había que hacerle a él, no me puedo referir. Él es un expresidente del Estado General de Bolivia. Yo lo que puedo decir es que las Fuerzas Armadas nos hemos encuadrado totalmente. El mando militar nos hemos encuadrado en nuestras normas, leyes, reglamentos y principalmente en la Constitución Política del Estado a quien nos debemos. Y las Fuerzas Armadas se deben a su pueblo, Jason. No se deben a partidos políticos y tampoco se deben a personas. Nosotros nos debemos a la población, y porque es la población armada las fuerzas que están dentro de nuestros contingentes. Las Fuerzas Armadas son el pueblo mismo, Jason, así es que nos debemos a la población. ¿Qué viene en las próximas horas, general? ¿Usted confía plenamente en este cambio de mando en la cúpula militar? Se dice que algunos de los generales estaban siendo fieles al pueblo boliviano, pero habían otros que no. No, Jason, hemos pedido ayer en una reunión con la presidenta de Bolivia, lo primero que le hemos pedido es que queremos nosotros poner nuestro cargo a disposición, porque no consideramos ético que ese mando que había sido instalado, que había sido posesionado con otro presidente, se quede en ese momento. Lo que sí consideramos es que la institucionalidad tiene que mantenerse. Y es así que todos los que han sido posesionados el día de hoy se encontraban exactamente en la cadena de mando. El general actual comandante en jefe se encontraba trabajando junto conmigo como jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas,